Cuando se planteó el tema de esta charla, yo inicialmente pensé en hablar de distintos campos, de cómo se verá el no ágida, como especular, así como teoricemos cómo se va a ver el no ágida en aspectos sociales, en la educación, en la cultura, qué deberá ser un no ágida en el sistema educativo. Y luego, no, bueno, quizás hay algo más, quizás hablemos cómo se verá el no ágida en la economía, en el desarrollo de industrias, innovación tecnológica, cómo va a influir el no ágida más aún en la política. Los no ágidas políticos, cómo serán en el futuro, cómo van a participar en los sistemas de gobierno, va a haber un sistema de gobierno no ágida o los activistas no ágidas en movimientos populares, qué son los valores que los no ágidas van a defender cuando ya sea algo mucho más masivo o en las relaciones internacionales, porque recuerden que no ágidas, ustedes están en México, los que están presenciales, pero hay personas en todo el mundo que son Bnei Noach y se identifican y comparten los mismos valores que ustedes. ¿Acaso no se podría hacer una red de relaciones internacionales a nivel político y económico? Entonces me empecé a teorizar, pero al fin de cuentas es mucha especulación. Si ustedes se ponen a pensar, es una pregunta muy difícil. Hablemos del futuro del movimiento no ágida, a ver qué sale. Pero hay muchos, el mundo es muy dinámico, por eso al final yo entendí que la charla y pienso que lo más relevante a tocar es el punto de la política. Y ya les voy a explicar por qué. Porque, bueno, les voy a explicar ya por qué. Porque la política tiene incidencia en las demás ramas del mundo, desde la economía hasta la educación, hasta todo. Porque en la política es como ese centro, ese núcleo en que se maneja todo. Así que quiero enfocarme un poco hacia allá, porque pienso que el futuro del no ágida va hacia allá, o debe ir hacia allá, digamos. Pero antes quiero que hagamos un recuento histórico. Hay un dicho famoso, ustedes saben, los judíos, nosotros tenemos una memoria histórica, los judíos nosotros recordamos nuestras fiestas y celebramos eventos que ocurrieron hace miles de años y cientos de años y así. ¿Por qué? Porque los judíos tenemos esta memoria histórica. Hay un dicho que dice, el que no recuerda su historia o el que olvida su historia está condenado a repetirla. Es decir, que nosotros en el judaísmo aprendemos historia no para digamos, aprender el pasado o para conocer qué pasó, sino para saber cómo actuar en el presente y así forjar un futuro. Es decir, nosotros debemos conocer cosas que han pasado para así saber hacia dónde vamos y cómo hacer ese rumbo al que vamos. Por eso, para hablar del futuro, pienso que es necesario hablar del pasado. Eh, no sé si ustedes conocen o han escuchado una religión llamada el cristianismo. Es broma, seguramente todos han escuchado. Esto es una consecuencia, esta nueva religión, nueva ya tiene 2 milenios, pero nueva en el sentido de que es un Hidush Dat, es una innovación religiosa que se creó a partir de conceptos que estaban dentro del judaísmo, que fueron descontextualizados o interpretados de una u otra forma, y eso dio a nacer a esta nueva religión, que es la religión dominante, se puede decir, una de cada 3 personas se estima que es cristiana. Así que tiene mucha presencia y esto es por un Hidush Dat, por una innovación religiosa que se formó debido a qué se formó, por qué se formó el cristianismo. Vamos a ver esto. No sé si pueden ver, hay como un PowerPoint que di, pero si no lo tienen, no importa, está bien. No es necesario porque les puedo leer yo desde acá. Hay muchas especulaciones de qué causó el cristianismo, pero hay una en particular que es la que yo también considero, esto lo aprendí de mis rabinos también, Raburi Sherki, que es no solamente es el fundador del Centro Noagia Mundial, sino que con él estudio ya hace más de una década. Y la razón de por qué crece una ideología tan potente basada en ideas de la Torá, aunque son ideas totalmente sacadas de lo que en verdad es el mensaje de la Torá, es porque el pueblo de Israel fuimos dispersados, perdimos nuestra independencia nacional. Y debido a que el pueblo de Israel perdimos nuestra independencia nacional, bueno, ahí se puede ver el PowerPoint. Quiero leerles, esto es de un académico, yo discrepo en casi todo lo que él enseña, pero acá él toma un aspecto que me parece relevante. Su nombre es Mario Saban, quizás han escuchado de él. Considero que sus enseñanzas en los campos relativos a la Torah no tienen el mensaje de la Torah. Aún así, en el aspecto histórico, me parece que este es un dato que podría llegar a ser relevante y les leo. Esto es de su tesis doctoral sobre las consecuencias. El título es Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el siglo II. Lo encuentran online. Dice, entre los años 50 y 150
miles de gentiles, a mí no me gusta la palabra gentiles, es el término que él usó, miles de no judíos observaban las leyes de Noé dentro de las sinagogas e iban absorbiendo a los elementos judíos que cumplían con los mandamientos de la Torá. Para mediados del siglo II, miles de congregaciones mesiánicas ya no observaban mandamientos de la Torá, sino simplemente las exigencias mínimas del decreto apostólico del año 50. ¿Listo? Puedes quitar un segundo esta diapositiva. Mientras tanto, voy a explicar a qué se refiere, que por qué hubo un distanciamiento entre lo que es no judíos que se volvieron cristianos y el judaísmo. Porque, y él también lo desarrolla en su libro, ahí está la fuente, sí, me parece también la página 84, allá empieza a explicar que la razón es porque Roma empezó a matar judíos, empezó a acabar con la revuelta en Judea. Los judíos, les recuerdo, en el siglo I teníamos una independencia nacional y en el año 70, desgraciadamente, perdimos nuestra independencia nacional. Y eso causó que muchos líderes judíos fueron masacrados por Roma. Y por eso es que muchos de los conocimientos y muchas de estas personas que difundían el mensaje universal de la Torá simplemente ya no estaban. Entonces quedaron líderes que no eran judíos y que habían absorbido parte del mensaje de la Torá. Y Mario Sabana lo trae, Noágida, ¿sí? Son los temerosos de Dios, etcétera. Flavio Josefo los trae. De hecho, tengo un video en mi página, hay registros arqueológicos de no judíos que participaban en las sinagogas, los Theosebeis, los Evomenoi, etcétera, las sinagogas como Afrodisia, Sardíes, Mileto, hay muchas pruebas arqueológicas de que había noágidas en las sinagogas, es decir, el mensaje universal de la Torá en los primeros siglos de la era común era muy presente, pero el problema es que la independencia nacional del judío, del pueblo judío, decayó. Tras la revuelta de Bar Kokhba, ahí sí se perdió todo en el año 135 y por eso es que como ya no hay un centro de Torá principal, ya no hay un Sanedrín, ya no hay digamos, un liderazgo judío en la tierra de Israel que pueda difundir el mensaje de la Torá, por eso es que las personas que no tenían el conocimiento de la Torá necesario se desviaron y crearon, y así es como nace el cristianismo, conceptos de Torá que simplemente no se enfocaron y se fueron a la idolatría. Entonces, esto es un punto importante y es que si no se tiene una conexión entre judíos y no judíos para el mensaje universal de la Torá, esto puede caer en hacer una nueva religión. Ya entienden hacia dónde voy en esta charla. Esta charla, estos son los puntos que voy a hacer, es que tiene que haber una conexión entre judíos y no judíos. Este es algo en conjunto. Ya vamos a hablar un poco más de esto. Hubo un filósofo que él era de origen judío, él no practicaba su judaísmo, llamado Henry Bergson. Henry Bergson, él criticó mucho al judaísmo, diciendo que el judaísmo era una religión muy particularista. ¿Por qué? Porque el Dios judío solo le importan los judíos. El Dios de la Biblia hebrea solo le importa a su pueblo, mientras que hay una religión que es superior, decía Bergson. ¿Cuál? El cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es un Dios universal que abarca todas las naciones. La verdad es que Bergson se equivoca, pienso yo, porque el Dios cristiano se ocupa de los que son cristianos. Los que no son cristianos no se ocupa. Pero el Dios de Israel, el Dios del mundo y el único, también le importan los no judíos, no solo los judíos. Simplemente que en la época de Henry Bergson, que eso fue en el siglo anterior, mediados, él falleció en la primera mitad del siglo anterior, no existía el Estado de Israel. Como no había una presencia judía o un liderazgo judío que decían el mensaje universal de la Torá, por eso es que en verdad el mundo no conocía este mensaje, el movimiento Noágida, por eso es que hoy en día está tomando un vuelo muy grande. Entonces, acá la idea, como pues hacia lo que voy, es que si no hay una conexión entre sabios de Israel que digan este mensaje, ese mensaje de la Torah no se va a conocer. Y por eso se van a tomar las ideas de la Torah a desviar a crear una nueva religión. Y esto es algo que no puede ocurrir en el movimiento Noahida. Paréntesis, hay un sabio, puedes poner diapositiva nuevamente. La siguiente diapositiva es un sabio del siglo XIX, un sabio de Israel llamado el Rav Elia Ben Amozeg, un cabalista, filósofo impresionante. Y él escribe a un noágida que se llama Ampelier, que era un intelectual, un escritor francés de su misma generación. Y Ampelier, él escribe, espérate, no se ve aún la diapositiva, aún no. Y Ampelier, ya la estás poniendo. Dice, bueno, no, acá esta es otra de Polonsky, creo que te la una atrás. Entonces, sí, una adelante. Creo que no la puse entonces, no importa. Sí, ahí estaba. Dice, la anterior, sí, dice que
les leo acá. Como esta religión se refiere, ya les voy a decir a cuál se refiere. Esta es una carta que le manda el rabino a Eliyahu ben Amos de Gampelia. Le dice: esta religión, cuyo triunfo predijeron nuestros profetas para tiempos mesiánicos, como la religión de la humanidad convertida en el culto a Dios verdadero, no es otra que el noajismo. Paréntesis, esta es la primera vez que se conoce, que se acuña el término noajismo. Él es el rabino Eliyahu ben Amos de Ges quien acuña este término. De hecho, también el término noágida. Ya puedes dejar de compartir, por favor. Y lo que dice Eliyahu ben Amos en verdad es que no hay problema en que sea una religión, porque al fin de cuentas, como existe esta conexión entre judíos y no judíos, este diálogo, no importa. Yo personalmente discrepo con esto. Yo pienso que los noágidas, que ustedes son parte del judaísmo, los Benei Noach son parte del movimiento, o sea, el movimiento noágida es parte del judaísmo, porque las leyes noágidas son un desglose que hacen los sabios de Israel, es decir, el judaísmo mismo. Así que yo no creo que haya una religión ajena al judaísmo, sino que es parte de lo que es el sistema judío. Y en todo caso, quiero hablarles de... Esta es una charla que tuve con un filósofo en Israel, que es un filósofo grande israelí, que él ha investigado y él promueve el tema de noágidas en Rusia y en Ucrania. Se llama Pinchas Polonsky. Ahí también está en ese PowerPoint que te di, pero para no estarnos poniendo y quitando, voy a decirlo ya todo oralmente. Dice que en verdad no hay peligro que hoy en día no hay peligro que el movimiento noágida se vuelva en una religión, como ocurrió con el cristianismo hace 2000 años. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel es un centro, o hay un centro dinámico en el Estado de Israel donde se pueden hacer estos desarrollos del judaísmo, desarrollos alágicos, desarrollos de pensamiento, y por eso es que, y ahí sí puedes poner diapositiva, por favor, dice, ustedes han escuchado quizás una profecía, esto está en Miqueas, capítulo 4, versículo 2, una profecía que habla sobre el tiempo futuro, que de esto es la charla, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el mundo? Y bueno, esta es la cita que ven ahí en pantalla, es la de Pinchas Polonsky, que habla sobre que el movimiento noágida no se va a volver una religión. Y acá quiero ver la cita de Miqueas 4.2. Esta es una profecía de Miqueas que habla sobre cómo se verá el futuro, que esto es la charla. ¿Cómo va a ser el futuro de los noágidas? Y dice, les leo, traducción, y caminarán muchas naciones y dirán, vayan y subamos al monte de Hashem, a la casa del Dios de Jacob. Y yo soy Jacob, a propósito, paréntesis. Y él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en sus senderos, porque desde Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Hashem. Señores, este versículo está así, aparece 2 veces en el Tanaj, repetido. En Miqueas y en Isaías la única diferencia es que en Miqueas usa la palabra Amim y en Isaías usa la palabra Goim, pero habla de pueblos o de naciones, pero es el mismo versículo. ¿Por qué? Uno se pregunta por qué Dios le dice al profeta que repita lo mismo que otro profeta ya dijo. ¿Para qué? Para gastar tinta, gastarnos en tinta en nuestros libros, que haya 2 veces repetido el versículo para que no se nos olvide. No, la razón es porque es muy importante entender 2 cosas acá. Lo primero es que las naciones dicen, vamos y sigamos los caminos de el Dios de Jacob. Sigamos esos senderos. Es decir, el Dios de Jacob y Jacob es Israel, ¿sí? El pueblo de Israel. Es decir, que las naciones deben ser conscientes que deben seguir los caminos del Dios de Jacob. No es el Dios del mundo, sino que el Dios como se manifiesta a través de Jacob, es decir, el judaísmo. ¿Y desde dónde saldrá la Torá? Desde Sión, la tierra de Israel, desde Jerusalén, el centro de Torá mundial. Y por eso la Torá lo repite, los profetas repiten esta profecía 2 veces, porque acá se quiere hacer énfasis en que esto se da desde la tierra de Israel a las naciones. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Estas son palabras del gran rabino de Israel, el Yitzhak Yosef. Esto lo dijo hace unos par de años y él explica sobre esta profecía. Que esta profecía, les leo, mediante estas líneas de ser conocer el valor importante de la decisión hacia el creador del mundo, de aceptar sobre ustedes la palabra de Hashem y de cumplir las 7 leyes que fueron ordenadas los noágidas, etcétera, etcétera. Dice que esta es la realización de las palabras de los profetas donde se dice, y caminarán muchas naciones y dirán, vayan y subamos al monte de Hashem, a la casa del Dios de Jacob, etcétera, etcétera. Acá el gran rabino de Israel está diciendo que cómo se cumple esta profecía a través de los noágidas.
ustedes, los que están ahí sentados, están cumpliendo una profecía de lo que el profeta vio, de cómo se va a ver el movimiento Noágida. O sea, el profeta en su momento vio cómo será el mundo, este mundo ideal, el movimiento Noágida, pues lo van a hacer ustedes, los que están ahí sentados. Entonces, cuando me preguntan a mí, bueno, hagamos una charla de cómo será el movimiento Noágida, en verdad, esa charla es algo, un diálogo que tienen que tener entre ustedes, como Noágidas, con los líderes Noágidas, como ustedes, en sus distintos cargos, en sus distintas roles en la comunidad Noágida que ustedes están parte, que ustedes son parte. Entonces, y esto es justamente lo que dice acá el Rav Yitzhak Yosef, el gran rabino de Israel, Rishon LeZion, hijo del Rav Ovadia Yosef, uno de los más grandes de la generación, que ahí tengo sus tomos de libros enormes. Y están diciendo que ustedes están cumpliendo profecías. Lo que vio el profeta Miqueas, Isaías, son ustedes ahí sentados. Entonces, me parece que esto era muy importante de mención. Puedes quitar ahora, por favor, nuevamente la diapositiva. No quiero volverte loco con eso, pero para que me vean a mí, ¿sí? Entonces, lo que quiero mencionar es cómo hacemos entonces para ir forjando este futuro. Pienso yo que para que se forje este futuro, tiene que haber necesariamente un diálogo entre noágidas y judíos. ¿Por qué? Para que saber cómo hacer las cosas, cómo manejar esta dinámica tan grande que está ocurriendo en nuestra generación. Y por eso es que yo escribí un artículo hace poco, puede ser, por favor, otra vez poner la diapositiva, la siguiente. Escribí un artículo sobre algo llamado el Kibul. No sé si ustedes conocen qué es el Kibul. Eso en español se le conoce como la declaración noágida, que es que un noágida se presenta ante un tribunal rabínico que por tres, ahí pueden ver la cita escrita por mí, de hecho, de un artículo que escribí. Si quieren pueden encontrarlo también en mi página filosofía.com ahí abajo, que dice: desde el renacimiento del Estado de Israel hemos sido testigos del resurgimiento de los ideales del pueblo judío a nivel universal. Este resurgimiento ha reforzado los lazos entre judíos de todo el mundo, a la vez que se les ha dado un renovado sentido de identidad y propósito. Por lo tanto, comprender el Kibul se convierte en algo esencial. Puedes quitar acá. Lo que quiero decir acá es que, ¿qué es la declaración noágida? Es que un noágida va y se presenta frente a un tribunal rabínico y él recibe las leyes noágidas. Es decir, el noágida se declara noágida. Dice: yo tomo mi identidad como noágida y me comprometo a cumplir las leyes noágidas, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Porque se formaliza. Al formalizar y frente a sabios de Israel, paréntesis, el Kibul, este tribunal rabínico, lo hace el Centro Noagia Mundial, también Chabad en Israel, en Noahide Academy of Israel, que son Chabad, que Lubavitch, están haciendo también Kibul a personas. Entonces, lo que pienso es que a nivel práctico, pienso que vale la pena que ustedes consideren formalizar que ustedes son Bnei Noach. ¿Por qué? Porque esto corrobora que nosotros estamos en conjunto, que esto no es un movimiento independiente que salió, sino que los sabios de Israel son conscientes que hay personas que no son judíos, que quieren seguir la Torah y quieren ser monoteístas y que no quieren convertirse, quieren ser fieles a su nación, quieren desarrollar su cultura, su país con los valores de la Torah. Por eso pienso que el Kibul es uno de estos pasos para formalizar esa visión hacia el futuro. Uno. Dos, es el avance tecnológico. A nosotros, Baruch Hashem, nos tocó la generación del Zoom, del WhatsApp. Piensen, yo estoy en Israel, ustedes al otro lado del planeta, México, toda Latinoamérica, y estamos hablando, estamos dialogando sobre temas que van a cambiar las sociedades del mundo. Esto es una revolución muy grande que nosotros hasta ahorita estamos viendo unos pequeños destellos. Esto, Zoom, StreamYard, bla, 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 esto salió hace apenas unos cuantos años. ¿Ustedes saben qué va a haber mañana? El día de mañana lo que le va a tocar a los hijos de todos nosotros es algo mucho más brutal. Va a ser, no sé, 3D, viajes, yo no sé qué va a haber, pero el contacto que tenemos que hacer ahora, tenemos que aprovechar estas plataformas, tenemos que aprovechar estas disposiciones, especialmente ustedes, porque ustedes ahora pueden tener contacto con sabios de la Torá, con sabios de Israel. Entonces quiero retomar con algo que había dicho. Si en el pasado el error del movimiento noajida del pasado fue desconectarse de los sabios de Israel, la forma en que el futuro del movimiento noajida se forje, como lo dijimos, que lo dijo el profeta, etcétera, es reconectando a las naciones con los sabios de Israel, con los sabios de la Torá. Hoy en nuestra generación tenemos esta herramienta. Ustedes pueden conectarse con los sabios de Israel, ustedes pueden hablar con ellos, pueden escucharlos, pueden interactuar en grupos de estudio. Acá viene algo que es un poco complejo, me disculparán, y es que
¿Cómo una persona puede tener contacto con un rabino? Si hay 7.000 millones de habitantes, no hay 7.000 millones de rabinos. ¿Cómo hacemos acá? Pues acá viene una de las ideas que van a forjar el futuro y esto ustedes ya lo están haciendo y ustedes lo van a mejorar y es las comunidades no ágidas. ¿Por qué las comunidades no ágidas son importantes? Porque una comunidad no ágida a nivel práctico, ¿sí? Nosotros, ya voy a empezar a hablar mucho más a nivel macro, pero a nivel práctico, las comunidades no ágidas son un núcleo que puede tener contacto con un rabino, porque hoy en día, en verdad, no es fácil conseguir un rabino que esté, digamos, capacitado, etcétera, y que esté dispuesto o disponible y que hable el idioma de ustedes, pero, o sea, a nivel individual, pueden conseguirlo, pero, ¿saben? Tiene sus consecuencias, tampoco el rabino también necesita, ¿cómo se dice? Sustento, etcétera. Pero aún así, como grupo, sí pueden tener contacto con Rabino, pueden tener un seguimiento como grupo. Por eso es que es importante desarrollar las comunidades no ágidas, porque las comunidades no ágidas les ayuda a ustedes, les abre la puerta a tener contacto con sabios de Israel. Y así se repara el error histórico que ocurrió hace 2000 años. Ustedes están reparando el error histórico de religiones idólatras que simplemente llegaron a las tierras donde ustedes están. Entonces, justamente se hace a través del movimiento de comunidades no ágidas. Hablando de México, tuve una charla o un diálogo con alguien que sabe mucho de este tema, que es un gran pensador también, me parece, en el país de ustedes. Su nombre es Irving Gattel. No sé si ustedes han escuchado de él. Y él me comentaba que en México el fenómeno de los no ágidas es difícil de procesar. Yo vivo en Israel. Para mí, el no ágida es algo un poco teorético. Si se pone a pensar, yo conozco lo que ocurre, sé qué está pasando, sé los números, sé las dinámicas, sé lo que ocurre, pero no lo vivo en carne propia. No estoy en primera persona viendo lo que ocurre. Yo sé por lo que me comentan, por lo que recibo, pero los que están en tiempo real allá me dicen que Irving Gattel me comenta que para las comunidades no ágidas, el movimiento no ágida es algo difícil de digerir. ¿Por qué? Porque hasta el momento, en México particularmente, que es comunidad, digamos, en la capital, hay mucha presencia de judíos de Halep, de Siria, que son comunidades que históricamente son muy núcleos familiares muy sólidos y por eso no son muy son muy permeables, digamos, a distintas, incluso a judíos ashkenazim, por cosas por el estilo. Y por eso es que en países como México, lo que se conocía históricamente desde hace un siglo es que cuando alguien que no era judío tocaba la puerta, era para pedir convertirse al judaísmo. Y la comunidad judía tenía su protocolo de cómo reaccionar ante esto. Hoy en día, lo más loco es que vienen personas a la sinagoga a decir, hola, no me convierta, yo quiero ser mexicano, yo quiero ser argentino, yo quiero ser, no sé, somalí, la nación en la que sea que nos estén viendo en este live, en el caso, los que están en Tijuana, mexicanos, yo quiero ser un mexicano, cumplir mi rol como mexicano, los valores, mi familia, nuestra esencia cultural, nuestra antropología, nuestra sociología, desarrollarla con los valores de la Torá. Y tocamos la puerta porque queremos entender cuáles son los valores de la Torá universales para las naciones. Esto, señores, es un fenómeno muy extraño para el judaísmo porque hasta hace muy poco que se creó el Estado de Israel, etcétera, el judío siempre estuvo en la alerta de sobrevivir el día a día, de que no lo persigan, de que sus sinagogas son objetivos de atentados, son objetivos de vandalismo, de secuestro, de lo que sea, y de repente hay personas que no tienen la intención de entrar a ser parte de la comunidad judía, pero sí tienen la intención de ser monoteístas. Y esto es un fenómeno extraño, este es un fenómeno difícil, pero que acá es donde vengo a decir, digamos, hacia dónde va este futuro. Ahora sí, puedes poner la diapositiva, por favor, la que sigue. Esto es una carta que escribe el rabino Yaakov Ariel, que él es uno de los más rabinos más destacados de la Tzionut Datit. Esto está en el prefacio del libro Brit Shalom, que es como el Shulchan Aruch de leyes no ágidas. Les leo. Si los israelíes, dice, si los israelíes se ocuparan de acercar a los no judíos a la Torah de los no ágidas, se les exigiría servir como un ejemplo personal, positivo. Hay argumentos válidos para ambos lados. Ya puedes quitar la diapositiva, gracias. A lo que se refiere acá es que hay
hubo como un mahloket, una discusión el siglo pasado. Eso fue entre el Rebbe Lubavitch, bendita su memoria, con el Rav Moshe Feinstein, bendita su memoria, que ellos dialogaban, discutían de si los no judíos, si los judíos deberían enseñar a los no judíos sobre las leyes noajidas, etcétera. Y habían dos posturas, que una postura es que sí, que es la postura del Rebbe Lubavitch, y la otra postura, Rav Moshe Feinstein, decía que no era momento porque el judaísmo de la diáspora tiene muchas vulnerabilidades. ¿Sí me entiende? Es esta misma forma de ver las cosas de que aún no es momento, todavía no se puede. Nosotros, señores, ya después de esa discusión que hubo entre estos dos grandes sabios de la Torá, los enormes sabios de la Torá, dos autoridades gigantes del pueblo judío del siglo XX, esta discusión en nuestros días, para mí, en mi opinión, ya con lo que se ha desarrollado el Estado de Israel, con las tecnologías que tenemos, para mí esto es algo, una barrera que, aunque hoy existe, ustedes son aquellos que pienso que deben desarrollar más la comunidad no ágida justamente para lograr abrir, digamos, hacer esa ósmosis con la comunidad judía. ¿Por qué? Porque si una persona, un individual, va y toca la puerta en la comunidad judía, oye, quiero ser no ágida, si me entienden, es algo choqueante para una comunidad local. Pero si ya hay un grupo organizado que ya está desarrollado, que ya tiene una guía rabínica, que ya tiene esto, y hacen contacto con la comunidad judía y les dicen, hola, nosotros somos Bnei Noach, nosotros conocemos los principios, bla, 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 hagamos algo en conjunto, hagamos, yo qué sé, acciones sociales, hagamos acciones en la política, hagamos acciones en la academia, en los medios de comunicación, lo que sea. Entonces, por eso volvemos a converger en el punto en que se debe desarrollar la comunidad no ágida para asegurar ese futuro del movimiento no ágida. ¿Cómo estamos de tiempo? Me van escribiendo ahí si estoy pasando o qué, ¿ok? En todo caso, un segundo. Estoy esperando alguna respuesta, pero bueno, sigo. Señores, este es un reto que muchos judíos se han planteado a lo largo de la historia, no es algo nuevo. Los más grandes sabios de Israel se han planteado este mismo reto. Por ejemplo, incluso filósofos que no tenían, filósofos judíos como Moshe Mendelssohn, sí, sabios de Israel. Moshe Mendelssohn se planteó esta idea del universalismo de la Torah por medio de las leyes no ágidas, de que la Torah sí tiene un mensaje universal. En su época habían también pensadores judíos que decían que no puede haber un mensaje universal en este momento, etcétera. Pienso que ya nuestra generación es ese punto de quiebre y ustedes lo están y lo van a lograr. Y ya para ir cerrando la charla, quiero recapitular puntos mucho más prácticos, ¿sí? Lo siguiente es que lo que he dicho toda la charla es para asegurar ese futuro de que personas que no son judíos, que quieren ser monoteístas, que yo recomiendo formalizar, hacer Bnei Noach. Para esto, lo recomendable es que haya una comunidad no ágida para así tener un contacto mucho más seguro y viable con sabios de Israel. 1. 2. Paréntesis sobre este tema de cómo estructurar una comunidad no ágida, qué debe ser una comunidad no ágida, cómo se debe desarrollar. Les hago un spoiler. Voy a hacer un curso, estamos planeando un curso con el rabino Ariel Groisman, que pues conocerán. El rabino Ariel Groisman va junto con nuestra página, en colaboración con Filosofía Judía, queremos hacer un curso, una serie de clases sobre cómo se estructura una comunidad. ¿Por qué? Pienso que el judío es un buen ejemplo, porque el pueblo judío tenemos esa experiencia de 2000 años de cómo hacer una comunidad viable, autosostenible, que florezca y que tenga éxito. Y pienso que ese modelo o los principios de ese modelo pueden ser también aprovechados por los no ágidas. Entonces, los que querrán participar en dicho curso, que ya estaremos anunciando en mi página Filosofía Judía, cómo tomar parte, etcétera, muy recomendado porque pienso que señores, a partir de la comunidad o de las comunidades no ágidas es que se puede forjar cosas de una forma mucho más lógica y viable. Lo segundo es que, esta es mi opinión, yo me decanto mucho más porque la política abarca muchos más campos. Por eso pienso que, y ya les estoy hablando, ya les hablé, digamos, de lo inmediato, ¿sí? Inmediato, comunidad no ágida. A largo plazo, pienso que se debe hacer una confederación de no ágidas a nivel Latinoamérica. Es decir, comunidades no ágidas Latinoamérica en una sola confederación latinoamericana. ¿Por qué? Porque si hay un orden
Y les recuerdo que el movimiento Noahida no es una religión, no es algo homogéneo, no es que todos, como, no sé, el Islam, que todos están bajo una misma sombrilla. El movimiento Noahida no es así, porque el movimiento Noahida toma en cuenta las características sociales de cada pueblo, las necesidades espirituales de cada nación. Varía. El Noahida en México no es el mismo que el Noahida en Australia, ni es el mismo que el Noahida en Suecia. Son Bnei Noach distintos, porque vienen de culturas distintas, de pueblos distintos, de necesidades espirituales distintas. Aún así, si en Latinoamérica hay una confederación, se puede hacer de una forma mucho más regulada cuáles son los grupos que están desarrollados, cómo se intercambia información entre grupos, los rabinos que están, no sé, los cuerpos que están más capacitados, los cuerpos competentes. ¿Por qué digo esto? Nuevamente, hay que aprender del pasado. En el pasado, señores, donde ustedes están, en México, hubo, por desgracia, y esto de hecho lo estuve platicando esta semana con uno de los líderes de Bnei Noach, no voy a decir su nombre por discreción en este momento, pero hubo una muy mala experiencia en México hace unos cuantos años, que se desintegraron comunidades noágidas, que hubo simplemente caos, literalmente hubo peleas internas, incluso entre los rabinos, etcétera. Señores, esto no puede volver a pasar. Y sí que menos en México, ¿sí? Si no aprendieron la primera lección, entonces Dios no quiera que no ocurra nuevamente. Entonces, por eso es que es importante saber cómo se regulan estas cosas. Este tipo de cosas, por eso tienen que estar mucho más estructuradas, para no desintegrar ese futuro. Y en serio, ustedes tienen una responsabilidad enorme. Otro aspecto, y el tercero, para ya ir cerrando cada vez más la idea, debe haber y habrá digamos, un Sanedrín noágida, un cuerpo, un tribunal con sabios noágidas, los sabios de las naciones, un tribunal, un Sanedrín noágida con los sabios noágidas. ¿Cuál es su importancia? Que los Bnei Noach serán los que fijen la ley noágida. Ustedes, los sabios de sus naciones, van a fijar las leyes noágidas porque aún, fíjense, hay muchas preguntas al aire, ¿sí? Temas que, no sé, el celular, ¿sí? Tecnología G5, ¿se puede? O tecnología G6, vámonos más allá, y lo que vendrá en el futuro, ¿se puede en la ley noágida usar esto o no? ¿Tiene implicaciones para la salud? Quizás afectan la prohibición de no matar, quizás, no sé. Son preguntas que suenan un poco tontas, pero es que no, el noágida debe cubrir todos los aspectos de su vida, el noágida debe estar rodeado de una vida comprometida con sus acciones en Hashem. Lo que conecta a Dios, al noágida con Dios, es las acciones del noágida, cumplir las leyes. Y por eso es que si el noágida empieza a vivir una vida arbitraria sin saber qué es permitido y qué no es permitido, entonces se dispersa. Y por eso es que es importante hacer un Sanedrín noágida. Yo le digo Sanedrín noágida, no sé si ese sea el nombre apropiado, pero un cuerpo de sabios noágidas que determinen la halajá noágida en conjunto con los sabios de Israel, para saber qué es lo que opina la Torá, qué es lo que las necesidades espirituales, qué es lo que opina la nación misma, qué es la experiencia del pueblo judío, intercambiar, hacer ese diálogo para así forjar la halajá noágida. Esto, señores, va a tener influencia no solamente en los noágidas, sino en el mismo pueblo de Israel, porque esto va a hacer que los sabios de Israel necesiten conocer más al noágida, más a la necesidad del no judío, y así se va a cumplir la profecía de luz de las naciones en Isaías, etc. Otro aspecto, para ya, eso sí, es el último aspecto, pienso yo, y esto es ustedes, señores, netamente obligación de ustedes, ni siquiera quiero decir recomendación, debe haber una élite intelectual noágida. Tienen que haber sabios noágidas, intelectuales noágidas, que sean influyentes en el gobierno, en la academia, en la ciencia, en los medios de comunicación. Ustedes van a ser esos sabios noágidas, o sus hijos, o alguien miembro de su comunidad noágida, va a ser ese futuro sabio noágida en la élite social, en el gobierno, en lo que sea. El próximo presidente noágida, el próximo premio, yo qué sé, el próximo lo que sea, el próximo editor de un diario va a ser noágida, lo que sea. Y eso depende de ustedes. ¿Por qué es importante esto? Porque así se comienza un impacto social de verdad, un impacto político, un impacto en la comunidad, un impacto en su país, y eso es algo que hay que apuntarle. No hay que echarse en los laureles, no hay que quedarse de brazos cruzados esperando a que los rabinos me hagan la tarea, o yo me voy a quedar viendo videos en YouTube de este tipo de filosofía judía y
me voy a satisfacer mi folclore espiritual, voy a escuchar algo muy lindo, una enseñanza muy linda y ya, salgo a la calle y todo sigue igual. Los mismos que están en el poder están en el poder, los mismos economía es la misma injusticia, los mismos sistema de justicia es la misma injusticia, todo igual. No, señores, ustedes son los que tienen que cambiar al mundo. El mundo profético, como les dije, como les dijo el gran rabino de Israel, Yitzhak Yosef, lo vio, ese mundo profético de Miqueas, Isaías, los vieron a ustedes. Ustedes estaban en las visiones de los profetas. Así que si los profetas vieron un mundo de alegrías, ese mundo futuro, y esta era la charla, el futuro del movimiento Nueva Ejida, ese mundo perfecto, ¿sí? Un mundo donde no hay guerras, donde no hay competencia, donde hay abundancia, eso lo tienen que forjar ustedes. Ustedes son los que lo van a forjar. Ustedes, me refiero a sus hijos, o ustedes van a poner las semillas donde florezca ese futuro mundo, y por eso es que ustedes tienen que esforzarse mucho en aprender mucha Torah. Aprender Torah no me refiero a actuar como judío, no tiene sentido actuar como judío, sino a aprender los principios de la Torah, y para eso se necesita contacto con un rabino, lo mismo que dijimos. Deben aprender muy bien qué es su sociedad, deben entender muy bien qué es la necesidad del país de ustedes, etcétera, etcétera, y así, señores y señoras, ese mundo futuro se va a lograr gracias a ustedes. Y hasta aquí, nuevamente les agradezco mucho por haberme tenido en la charla. Y bueno, les envío un saludo. Muchas gracias, Jacob. Muy excelente práctica que nos tuviste a todos nosotros. Y precisamente una de las cosas que comentas, y precisamente el nombre del proyecto, el nombre del canal, de las redes sociales que tenemos es Luz a las Naciones, Orlamim. Y algo que comentábamos el día de ayer es que muchas veces esto se oye muy bonito, o sea, hablar del tema, hablar del futuro del movimiento, pero en realidad esto es más bien la parte práctica, porque decir luz a las naciones, decir que transmitir el conocimiento, decir que hacer toda esta labor, o sea, es muy bonita, pero la parte que comentaste al último es la que de verdad, porque luz a las naciones no es nada más difundir, sino es la práctica, o sea, impactar la sociedad en la que vivimos. Entonces, no sé, se me hizo muy buena. Tenemos algunas preguntas, Jacob. ¿Te parece que las